El Perú es un país con heridas profundas y con historias que aún buscan ser contadas. Entre 1980 y los años 2000, el conflicto armado interno marcó a generaciones enteras, dejando a más de 60.000 víctimas y un largo camino hacia la memoria y la justicia. ¿Y cómo lo sé? Os preguntaréis. Durante este año, a través del proyecto CORE, he tenido la oportunidad de ser voluntaria en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y hoy os cuento mi experiencia. Hola, soy Laura. He sido voluntaria este 2025 en la Asociación Pro Derechos Humanos en el ámbito de memoria histórica. APRODE es una organización que lleva desde los años 80 luchando contra los procesos de injusticia, de impunidad y por la búsqueda de verdad. Y además, desde un enfoque feminista y agroecológico, también trabaja por lo que llaman los DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En mi caso, he apoyado a la sede de APRODE en Lima, una capital cosmopolita y con gran oferta cultural de la que he podido disfrutar. Desde el primer día la verdad es que me he sentido muy acogida con todo el equipo y he podido trabajar poco a poco desde la comprensión profunda de algo tan complejo, ir cogiendo confianza, ir proponiendo más acciones y trabajando en más cosas, apoyando al equipo, etc. Una línea central de mi trabajo ha sido la sistematización de la experiencia de APRODE en memoria histórica desde sus inicios, con el fin de poder definir acciones a reimplementar en el futuro de la organización. Por ejemplo, la memoria desde el arte o el impulso de diálogos intergeneracionales. Otra acción clave ha sido la creación de mapas regionales con lugares de la memoria destacados, monumentos, museos, murales, santuarios, para lo cual hemos hecho, por un lado, rutas para mapear y por otro, entrevistas a figuras importantes de la construcción del lugar. Uno muy destacado y aún en proceso es La Hollada, en Ayacucho, donde también desarrollamos un encuentro taller de memoria y derechos humanos, con organizaciones locales feministas, de derechos LGTBI, de juventud y asociaciones de familiares de víctimas. El taller de Ayacucho me sirvió no solo para comprender con una mayor cercanía cómo se vivió el conflicto allí y cuáles son los sentires de la población y de las víctimas, sino también en qué estado está el movimiento social de derechos humanos. Los eventos también han sido relevantes en mi voluntariado. Por un lado, el 28 de agosto se celebró el aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, un hito en el análisis de los procesos traumáticos del periodo de violencia en el Perú. Por otro lado, en noviembre se llevó a cabo el 13º Congreso Nacional de Derechos Humanos, un espacio de intercambio y conocimiento entre activistas, estudiantes y personas expertas. Ahí, junto con APRODE y otras organizaciones aliadas, pude moderar y organizar las mesas en Cusco y Juliaca. Desde el proyecto CORE también tuvimos nuestro propio evento en el distrito de Ate. Desarrollamos una feria cultural y de participación ciudadana en la cual conduje un conversatorio sobre voluntariado como constructor de comunidad. Para mí ha sido toda una experiencia poder integrarme en el equipo de APRODE, conocer su historia, analizar junto con personas que llevan años y años trabajando por esto el contexto sociopolítico actual, diseñar nuevas estrategias sobre cómo enfocar la memoria y sobre todo trabajar en una gran variedad de acciones. Siempre desde un enfoque crítico y lejos de imponer una memoria sesgada y parcial, he conocido el trabajo del equipo en una definición de memoria que amplíe el foco de las víctimas hacia el reconocimiento de los saberes ancestrales. Y, cómo no, he podido viajar y descubrir lo maravilloso que es Perú y animarme a nuevas aficiones. Y nada, muchas gracias por visitar este mini vídeo experiencial.